Ok, primero que nada, buenos días nuevamente. Pues les voy a presentar el tema del día de hoy. Es básicamente como un repaso, ¿de acuerdo? Son conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales contemporáneos. Vamos a ir viendo cada uno de los aspectos sociales. Entonces, hay que recordar primero qué es una sociedad, que son de los puntos que vimos en las primeras clases. Es una formación que surge de las interrelaciones establecidas entre un conjunto de personas, un entorno físico y unas actividades económicas que tienen la necesidad de satisfacer necesidades, se ajustan a condiciones políticas, económicas, culturales e ideológicas interrelacionadas y se sujetan a normas, leyes e instituciones que condicionan la convivencia social. Entonces, ¿qué es una sociedad? Aquel grupo que forma toda una comunidad, ¿de acuerdo? Donde se establece lo que son la política, que decíamos que es uno de los puntos primordiales, la economía, nuestras ideologías, nuestra religión, todo este tipo de cuestiones es lo que conforma la sociedad, ¿de acuerdo? Es como punto estratégico. Tiene tres atributos la sociedad: interrelación regulada. ¿Qué quiere decir con la interrelación regulada? Que siempre hay un balance dentro de una sociedad. Es de acuerdo, por ejemplo, no todo se puede basar en la pura política o no todo se puede basar en la pura religión, sino debe de haber un balance de ideología. Que hoy en día, por ejemplo, en nuestros antepasados, la religión era lo más fuerte. Por ejemplo, sabemos, somos un México independiente gracias a que Miguel Hidalgo, cura, ¿verdad? Él era el que regía, ¿no? El que regía en ese momento y el que hacía movimientos y levantaba movimientos, y él fue el que empezó la lucha de independencia. Entonces, ¿por qué este personaje tan famoso? ¿De acuerdo? Nos damos cuenta que era un cura, que manejaba una religión, que antes se manejaba y se regía únicamente lo que es la religión católica. Entonces, hoy en día pues ya tenemos la opción de elegir otro tipo de religión, de que ya no la iglesia ya no es quien nos rige, ¿de acuerdo? Entonces ya hay un balance entre ellos. Entonces no es todo ni la religión ni es todo la política, sino que ya está como en nivel medio, ya puede ser por ambas partes. Okay, la clasificación de los grupos sociales se divide en dos, que es el primario y el secundario. El primario mantiene un tipo de relación estrecha. ¿Qué quiere decir? Cuando son grupos pequeños, que no son grupos tan extensos sociales. Entonces, por ejemplo, toda la ciudad somos el grupo secundario porque somos un grupo extenso, ¿verdad? Y el grupo primario ya vendría siendo, por ejemplo, en nuestros trabajos, en la escuela, con nuestra familia, ya es un entorno social primario. Y el secundario, que es el que le explicaba, ya es cuando es toda la sociedad, mantiene un tipo de relación a partir de la búsqueda de beneficios o intereses comunes. Quiere decir, por ejemplo, cuando aquí en la ciudad nos hace falta algo, por ejemplo, o que tenemos que mejorar aspectos de nuestra colonia o todo este tipo de cuestiones, no lo podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, siempre necesitamos o la firma de algún vecino o necesitamos ir a hablar la mayoría en la presidencia para que aclaren nuestro problema o cuestiones así. Entonces, es por eso de intereses comunes. Tenemos que juntar un grupo social que tenga interés común en el mismo tema que yo tengo, pues para poderle dar solución a dicho problema. El grupo social se caracteriza por 5 aspectos centrales. Posee una identidad compartida, que es lo mismo que el punto anterior. Posee una identidad compartida, que son como ideologías similares. Por ejemplo, si yo estoy platicando con alguien que sabe de política, pues la política, el tema va a ser muy extenso, entonces porque ya estamos compartiendo un tema o una ideología. Interactúa con regularidad, entonces quiere decir que estamos constante con los temas, investigando constantemente acerca de la política, ¿de acuerdo? Hay personas que investigan únicamente acerca de la religión, otros de la sociedad, otros de los problemas sociales, entonces es dependiendo de la interacción con regularidad de qué es lo que queremos obtener. Y luego ya se viene lo que es una estructura social. El proceso social es un procedimiento conjunto de pasos o avances progresivos de un fenómeno que vemos concluir al momento de darse cambios o una transformación.
siempre como sociedad estamos en constante cambio. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia van a cambiar muchas situaciones. Vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver a una rutina, a ir al trabajo y demás. Pero, por ejemplo, yo ayer comentaba con mi familia, ¿verdad? Comentaba esta parte que decía, vamos a volver, pero vamos a volver con nuevas normas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo creo que ya nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar el cubrebocas constantemente, ¿verdad? Porque todavía no hay una cura, entonces, y no es de que la enfermedad ya haya terminado, entonces bajó a lo mejor de nivel, pero ahí va a permanecer, entonces vamos a seguir teniendo los mismos cuidados, vamos a tener que aprender a no estar tallándonos los ojos, tocándonos la boca, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, a eso se refiere que estamos en constante cambio siempre y estamos en transformación. Y esto es algo que a lo mejor en algún momento determinado, por ejemplo, ya les digo en 1 o 2 años, para nosotros ya va a ser muy común utilizar a lo mejor un cubrebocas, estamos lavando las manos constantemente. Muchos de nosotros, o muchas personas también se van a acostumbrar a ya ni siquiera estar en el trabajo, sino estar en sus hogares y trabajar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, como somos seres sociales que estamos en constante transformación, nos adaptamos a cada uno de estos puntos y a la situación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? Nos adaptamos totalmente a los medios de comunicación, a tener una clase por línea, a todo este tipo de cuestiones que no nos queda como seres sociales a la adaptación, ¿sí? Porque si no nos adaptamos a la sociedad, pues nos quedamos fuera de esos puntos estratégicos y no seguimos pues avanzando. Ok, los factores que propician estos procesos de transformación pues son la modernidad, ¿verdad? Que dentro de la modernidad pues entra lo que es la tecnología. En este caso, nos adaptamos a todo lo nuevo, a eso se refiere con la modernidad. Los avances científicos y tecnológicos que va relacionado con la modernidad. Por ejemplo, yo les comentaba a los muchachos, a ellos se les hacía muy complicado entrar a la plataforma, entrar a todo este tipo de cuestiones, pero porque no estaban acostumbrados a esta parte. Entonces, por ejemplo, en el caso de las clases con ustedes, yo veía que batallaban menos y ya sabían cómo entrar a la plataforma, que a lo mejor ya saben cómo enviar alguna actividad o algunos ya se comunican un poquito más rápido y hay más preguntas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso es por los avances científicos y tecnológicos y la modernidad que únicamente ustedes se adaptaron desde hace tiempo, ¿no? Y ustedes ya sabían que se trabajaba en línea y todo este tipo de cuestiones. Otro de los factores que propician estos procesos es la desigualdad social. La desigualdad social es uno de los temas que estaba comentando en otras materias que va ligada con ciencias sociales, que es sociología. La desigualdad social es una problemática que siempre vamos a tener y ahorita lo voy a comentar en algunos puntos, pero únicamente hay que aprender a distinguir qué es la desigualdad social y cómo lo podemos manejar para nosotros no aplicarlo. Las cuestiones políticas, que es lo que hemos estado manejando, y pues las necesidades económicas, que es la parte primordial de la sociedad y de la sociología. Vamos a ver porque es bastante y vamos a ponerles las otras, la otra parte. En la sociedad lo vimos. Existen diferentes tipos de clase, ¿de acuerdo? Y las ciencias sociales así lo manejan, son las clases. La forma social de organización más importante es la relacionada con la desigualdad, que es lo que les comentaba ahorita, que la desigualdad no la deberíamos de aplicar, pero aún así sigue existiendo. Con la reunión de los seres humanos en distintos grupos que se establecen entre sí relaciones de poder y subordinación. Una de las características más evidentes de las sociedades humanas es la desigualdad social, la diferencia de las personas en grupos con distintos niveles de acceso a los bienes y servicios y con distintos grados de educación y de influencia política y social. El sistema de clases es uno de los elementos fundamentales para poder explicar buena parte de las dinámicas de las sociedades actuales. Marx llegó a decir que la historia de la clase social implica aspectos tanto económicos como políticos y de estatus y posición social asociada a la ocupación. Ok, ¿qué quiere decir con esta parte?
que somos muy dados a empezar a tener esa distinción, por ejemplo, cuando vamos en el caso de cuando vamos a otra escuela, por ejemplo, y inmediatamente lo primero que nos preguntan, ¿y de cuál escuela vienes? Y si mencionamos que venimos de una escuela pública, en el caso, por ejemplo, de los niños que van en primaria o en secundaria, si mencionan, pues vengo de la escuela tal, pero los muchachos, los niños que mencionan que vienen de un colegio, son tratados totalmente de manera distinta. O ahí empezamos a hacer la distinción como de, pues es que ya están en primaria, pasan a secundaria, y la mitad del grupo viene de un colegio y la otra mitad viene de una escuela pública. Y a veces hasta los mismos maestros, los mismos compañeros, pues empiezan a hacer esa desigualdad social, decir, es que como tú vienes del colegio, pues sabes más inglés, sabes más computación, o cuestiones así, ¿no? Y a la persona que viene o al alumno que viene de la escuela pública no sabes. Y ya únicamente sin conocer sus aptitudes, actitudes y conocimientos, y decimos, viene del colegio, sabe más. Y no es cierto, ¿verdad? Ahí estamos aplicando la desigualdad social porque realmente no estamos aplicando dichos conocimientos. Y así sucede en muchos aspectos, ¿no? Todavía no existe lo que es la igualdad de género, por ejemplo, también en esto de la distinción social. Hay trabajos en los que todavía piensan que únicamente los hombres pueden tener el puesto más alto y que las mujeres se mantienen en un nivel medio, ¿no? En la mayoría de los trabajos el directivo oficial pues es un hombre. Es muy raro, muy raro. Sí hay algunas empresas que ya lo están manejando de que la pirámide sea la mujer y ya de ahí a partir, ¿no? Y yo digo que debe de ser igualitario, ¿no? Porque en cuestión de conocer, a lo mejor no en cuestión de fuerza, vamos a ser iguales hombres y mujeres, eso siempre lo he pensado y lo sabemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestión de conocimientos, sí podemos tener una misma nivelación, tanto de hombres como mujeres, y podrían también las mujeres tener un puesto que los hombres tengan. De acuerdo, hablando dentro de una empresa o algún negocio establecido en el que se pueda tener dicho poder. Entonces, por ejemplo, también la distinción social, y nos lo hemos topado en todos lados, ¿no? Cuando ahorita, por ejemplo, que están las redes sociales y que vemos notas y que vemos todo ese tipo de cuestiones, nos hemos dado cuenta de la gran desigualdad social, de, por ejemplo, que tratan mejor a la gente que va bien vestida si ven a una persona humilde, ¿verdad? Por ejemplo, si van a un restaurante, ¿cómo tratan a las personas? Como que se quedan de que, sí traerán dinero. Entonces, ahí está la desigualdad social, porque la manera en cómo vistamos no quiere decir quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces no puede existir la desigualdad social. Todos hay que ser tratados totalmente por igual. Y luego pues hablamos del grupo social, que el grupo social pues lo componemos todos nosotros. Dice, los grupos sociales son las células o unidades básicas de la sociedad. Si no tuvieras grupos sociales, pues no existiría muchas cosas, ¿no? Y el grupo social inicia desde un equipo de fútbol, en la escuela, en nuestro trabajo, todo eso se caracteriza como grupo social. Tiene de grado de identificación e importancia para concientizar, ¿verdad? En la familia somos un grupo social, en las costumbres, en la política y en miles de aspectos, pues seguimos siendo lo que es el grupo social. Después del grupo social viene lo que es nuestro proceso social. Los procesos sociales están estrechamente vinculados a la posibilidad de relaciones dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir de esto? Por ejemplo, un individuo a lo mejor le puede hablar a tres, ¿verdad? Y esos tres forman todavía todo un grupo completo. O por ejemplo, aquí se viene también lo que es la pirámide de la familia. Papá, mamá, pues claro que ellos también tuvieron su papá, su mamá, que son nuestros abuelos, y se va fomentando todo el proceso social. No es nada más como y aunque se dice, ¿verdad? Dentro de esto del proceso social, cuando decimos, por ejemplo, es que el mundo es muy pequeño, o cuestiones así, porque una persona conoce a otra y esa otra, y así se forma el proceso social y la comunidad social, cuando tenemos aspectos similares. El cambio social era algo de lo que comentábamos ahorita, estamos en constante transformación. El cambio social puede ser entendido como una transformación visible en el entramado social. Los cambios sociales incluyen los vaivanes de los sistemas políticos y económicos, como la caída de un gobierno, una crisis económica, así como fenómenos de mayor duración, como los procesos de liberación económica
de democratización de cambios tecnológicos. Entonces, como les comentaba ahorita al inicio de la clase, ¿no? El cambio social, a lo mejor, y puedo asegurarlo, que el cambio social a partir de que regresemos a nuestras labores cotidianas va a ser totalmente diferente, y no nada más por los aspectos de cuidado, sino también por los aspectos económicos. ¿Cómo nos vamos a ir recuperando cada uno de nosotros de la racha por la cual estamos pasando? Hay que recordar que hay trabajos que se están pagando únicamente medias quincenas. Hay que recordar que hay trabajos en los que a lo mejor despidieron a la gente temporalmente y que van a regresar después. Hay personas que están trabajando desde sus casas y nada más les están pagando un porcentaje adecuado, ni siquiera la mitad. Entonces, todo este tipo de transformación, yo creo que todos vamos a tener que aprender a trabajar en conjunto y comenzar, ¿no? Por ejemplo, ayer comentaba de que si vamos a comer o a comprar algo de comida, ¿por qué ir a una empresa fuerte, ¿no? Que a lo mejor mi vecina enseguida está vendiendo enchiladas, porque voy a ir a un restaurante a comprarlas. Entonces, porque a lo mejor la empresa todavía puede prevalecer un poquito más, ¿no? A lo mejor y si cierran franquicias, una o dos franquicias, pero sus pérdidas no van a ser tan grandes, porque ellos han seguido fabricando, ellos han sido trabajando en esta parte. Sin embargo, pues, por ejemplo, la vecina enseguida que empezó a vender burritos, enchiladas, no sé, cualquier tipo de comida, ¿no? O alguna otra cosa también. Por ejemplo, también hay personas que les decía, como la otra vez, ¿no? Que están haciendo lo que es el trueque. Yo tengo una televisión, tú dámela por despensa, o yo tengo esto. Entonces, es un cambio social que no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo y que está volviendo, pues, hoy en día. Otro de los puntos muy importantes dentro del cambio social es lo que es la migración. Desde el punto de vista de los procesos sociales, el fenómeno de migración no consiste solo en el desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro destino, y que lleva consigo un cambio de residencia habitual de individuos. Entonces, por ejemplo, la migración pues se maneja por el hecho de buscar una mejor estabilidad económica. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, ahora con toda esta situación que se está manejando en todos lados, ¿no? En países y estados se está manejando esto de lo de la pandemia. Entonces, yo creo que en todos lugares ahorita la economía pues va a ser por igual. Entonces, yo creo que la migración en estos momentos sí va a controlarse, probablemente, ¿no? Porque también hay probablemente que todavía hay personas que quieren buscar sus sueños, ¿no? Como lo veíamos tiempo atrás, ahora que llegaron a nuestra ciudad personas de Cuba, que ya quedan muy pocos, pero como hubo un momento en el cual se veía bastante, y como la migración hizo que la economía también fluyera bastante, ¿no? Porque veíamos en todos lados que restaurante de comida cubana, lote cubano, y empezábamos a ver ese tipo de cuestiones de otro tipo de culturas de personas. Entonces, así como había personas que aceptaban la parte de ellos, había personas que todavía los rechazaban. Y aquí en esta parte de la migración, igual esta antología se las voy a subir en la plataforma por si no alcanzan a hacer apuntes, pero aquí mencioné algunos de los puntos importantes de la migración, de por qué es que deciden. A veces es muy fácil criticarnos, decir, es que ¿por qué se van? ¿Y por qué se van de su país? Pues si ellos tienen su país. Pero aquí les mencioné algunos puntos importantes de por los cuales las personas deciden migrar hacia otro país, o hacia otro estado, o hacia otra ciudad. Sí, pues puede ser la necesidad de emplear mano de obra, porque a lo mejor en sus lugares de trabajo, en sus estados, en sus países, en sus ciudades, pues no existe tanto trabajo de lo que ellos saben hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor en los pueblos, pues la gente tiene que salir porque no van a poder establecer muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor tienen nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria, pero ya cuando quieren establecer una carrera, pues ya no pueden. Entonces es donde viene la parte donde dicen, ok, tengo que emigrar de mi ciudad, tengo que emigrar de mi país, tengo que emigrar a lo mejor de mi pueblo, de donde yo esté establecido, pues tengo que hacerlo. ¿Sí? La búsqueda de mayor salario, a lo mejor sí está mi trabajo, pero yo sé que en algún otro país, alguna otra ciudad, pues es mucho más pagado. Sí, las cuestiones académicas y familiares, el desarrollo económico existe hasta en la propia religión, porque fíjense que hay una de las religiones en las cuales tienen que migrar, y migran, pero de manera, por ejemplo, el mismo en la iglesia les rigen un reglamento y les dicen, ok, vamos a hacer un sorteo y aquí estas personas se van a ir a tal país
para ayudar en la religión a tales personas. Y los de aquel país se vienen para México y así sucesivamente. Entonces también dentro de la religión se maneja lo que es la migración, pero moderada, ¿de acuerdo? Las crisis económicas, pues es lo que estábamos manejando, y más allá de saber con el término de crisis económica, aludimos a una situación de cambios económicos. Entonces, es un cambio económico únicamente. Las crisis económicas son el resultado de una serie de variables que continuamente amenazan la estabilidad de los procesos de producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales y que en su momento dado producen una modificación en la situación. Puede, aquí en esta parte de las crisis económicas y el de cómo hacemos una variable de economía, se puede darse de ambos aspectos dentro de la sociedad, ¿no? De varios aspectos económicos. La lengua también es parte de las ciencias sociales y es parte de algo de lo que se tiene que manejar siempre. Es decir, el lenguaje es la aplicación práctica de la lengua o idioma, es una de las prácticas sociales más inmediatas, pues por medio de él podemos intercambiar ideas y sentimientos. El lenguaje es nuestro primer vehículo para socializar y para desarrollar la capacidad de formular pensamientos, cualidad que nos permite interrogarnos al grupo social. ¿Qué pasaría si no utilizáramos nuestra lengua? No habría esa comunicación constante, ¿verdad? Entonces, cada quien pues tiene un idioma, pero al final de cuentas pues podemos comunicarnos por varios aspectos. Por ejemplo, si viene una persona que habla puro inglés, buscamos la manera de comunicarnos. Entonces, así como sociedad, siempre buscamos la manera adecuada. Ay, que rápidamente se nos acaba el tiempo. Y luego después viene lo que es la religión, que comentábamos ahorita desde el punto de vista de la sociología. La religión es la institución social construida alrededor de la idea de un ser o seres sobrenaturales y la relación que establecen con ellos los seres humanos. Y aquí les manejé varios puntos. Entonces, la religión ya todos conocemos más o menos por dónde va encaminada, qué es lo que necesita la religión de nosotros y por qué es que tenemos religión. Así como hay personas que creen, hay personas que no creen tampoco. Entonces, eso tampoco se juzga dentro de la sociedad. Cada quien va a tener su ideología, su transformación dentro de la religión. La cultura e identidad. El concepto de cultura es de ahí se puede dificultar, ¿no? Esta parte, ya que son prácticas, pues, tanto económicas, políticas, científicas, que era lo que les comentaba ahorita. La cultura e identidad es cuando nos sentimos identificados con dicho tema o con dicha transformación. No todos somos dados a hablar de la economía todos los días, o de la política todos los días, o de la ciencia, o de la religión, ¿verdad? O también, por ejemplo, de la parte artística, ¿no? De la música, de la pintura y de otros puntos aparte. Entonces, la cultura e identidad es de lo que nos gusta y de lo que manejamos. Nuestras costumbres y tradiciones, las costumbres y tradiciones son prácticas sociales caracterizadas por una lenta transformación y su importancia para la construcción, para la identidad. Hay costumbres que se van a quedar para toda la vida, ¿no? Por ejemplo, como el Día de Muertos y todo este tipo de cuestiones que se quedan como costumbres y que lo manejamos desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, las costumbres y tradiciones nunca se deben de perder dentro de la sociedad porque pues no continuaríamos como una sociedad completa sin todos estos aspectos. En todos los temas es como ¿cómo se dice? Un poquito de todo, ¿de acuerdo? De todos los temas que estuvimos viendo, de como transformación y demás. De todos modos, les digo, para esta semana ya tienen que estar probablemente los cuestionarios. De igual manera, les voy a subir esta antología para en caso de que la necesiten, pues ahí van a estar los puntos estratégicos para que puedan contestar sus cuestionarios. Estoy activando sus micrófonos para si hay alguna duda, aclaración, queja, sugerencia, de una vez, muchachos. ¿Alguna duda del tema? No sé, de los cuestionarios anteriores, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, entonces de todos modos ahí estamos en contacto. Voy a dar finalización a la clase porque ya me se nos acaba el tiempo. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes presencialmente, ¿verdad? Ya terminaron oficialmente su primer semestre. Los felicito a cada uno de ustedes que ya miren qué rápido, así de rápido como se fue el primer semestre, se va a ir segundo, tercero. Cuando menos piense ya los voy a tener ahí en cuarto con su toga y su birrete. Los felicito, estuvieron trabajando muy bien, de verdad, yo que tuve la oportunidad de tenerlos desde el principio, desde el primer día de clases,
da mucho gusto que prevalezcan, que sigan aquí, que le estén echando muchas ganas, que me estén preguntando constantemente. Y pues echarle muchas ganas, esperemos que ya el siguiente semestre pues ahí nos veamos, ¿verdad? Presencialmente los sábados, a la misma hora y por el mismo canal, como dicen. Cuídense mucho. Los dejo ya para que alcancen a desayunar algo antes de que entren a su otra clase. Pórtense bonito. Síganse cuidando, protéjanse ustedes y a sus familias, lávense las manos, quédense en su casita. Y pues los dejo ahora, si no voy a aparecer radionovela. Maestra. Dígame, Vanessa. ¿No cree que repruebemos? ¿Que si va a creer que qué? No, no. No, sí, sí vas a reprobar. No nos hemos hecho nada por esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, Gracias, maestra. No, de nada, cuídense mucho, pórtense bien. Bendiciones para ustedes y sus familias, que tengan bonitos Igualmente. Igualmente. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Ya no llores, Vanessa, ya no llores. Ya sé. Bye. Bye.